Hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Soy el doctor Eduardo Barragán y pues aquí estamos en este bello día para poder seguir platicando de algunas opiniones, de algunos comentarios en algunas áreas de este bello proceso que es el neurodesarrollo. Soy el doctor Eduardo Barragán y vamos a dar opiniones y situaciones que son propias mías y que no tienen ninguna relación, ni están influenciadas, ni representan la ideología de ninguna institución o de ninguna otra cuestión. Entonces, el día de hoy algo que es muy importante y algo de lo que queremos hablar es de un tema fascinante para mí, que es el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje, esta maravillosa herramienta que tenemos de comunicación que nos hace únicos y que al final nos permite diferenciarnos del resto de los animales vivos y que permite hacer una serie de transmisiones desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con mi pensamiento. Aunque no todos necesariamente están de acuerdo en que el lenguaje es pensamiento, para mí sí hay una asociación muy importante donde el lenguaje tiene que ver con la expresión de la mente sobre lo que está pensando, procesando, concretando, ideologizando, soñando, de todo, ¿no? Entonces, es súper importante porque a veces, y me parece que uno de los fenómenos que más se ha visto afectado, sobre todo después del proceso de la pandemia, en esta era pospandémica que estamos viviendo, fue efectivamente el fenómeno del lenguaje. Y el lenguaje, incluso que por ahí publicamos un artículo que luego se los voy a compartir, muy interesante, en una propuesta latinoamericana para poder ir dándonos cuenta de cómo va este proceso del desarrollo y adquisición del lenguaje. Es muy interesante porque en español el lenguaje a veces tiene un sentido muy amplio y sin embargo, ¿no? El lenguaje puede tener que ver no solo con la expresión articulada de la comunicación de los fonemas, sino el lenguaje articulado forma parte de un proceso que se llama la comunicación. Y dentro de la comunicación, básicamente, hola mi estimada familia George, ¿cómo están ustedes? Les mando un fuerte abrazo hasta allá, espero que no haya mucho calor y ojalá se anuncian fuertes tormentas por la región norte del país para que todos estén protegidos y estamos con ustedes para que todo vaya a salir bien. Un abrazo a esos campeones maravillosos y a mi compadre. También, por cierto, espero que se le hayan pasado muy bien en el Día del Padre, que hayan festejado a esos grandes guerreros, son los papás que día a día luchan por sostener, favorecer y mejorar a su familia y a sus hijos, ¿no? Qué bueno, Rosario, me da mucho gusto. Sí, ya empezó a llover, entonces hay que tener mucho cuidado, cuídense muchísimo. Y fíjense que no sé si ustedes piensan igual, ¿no? Pero la mayoría, o sea, el lenguaje, y pues mira, órale, no sé por qué muchas gracias, querida familia, que les dé un fuerte abrazo y que se la pasen increíble. Entonces, y bueno, algunos de ustedes que tienen problemas o están viviendo los fenómenos de la situación y las dificultades en el lenguaje, se vuelve muy importante porque a veces hay un malentendimiento entre lo que tienen que ver problemas del lenguaje y problemas de la comunicación, porque la comunicación, como decíamos, existen múltiples formas de comunicarnos que se llaman no verbales, o sea, que no necesitan la expresión, y dentro de estos fenómenos de comunicación no verbal se encuentran todo lo que son las acciones o las estrategias que puede utilizar un individuo, como es el movimiento de manos, como son fenómenos de pintura, como son fenómenos en la expresión de otras formas para tratar de comunicar y enseñar lo que está pensando mi cerebro. Incluso a mí me parece interesantísimo porque hay un momento histórico, ¿no?, en el desarrollo del ser humano donde pasamos de tener este fenómeno de comunicación a un fenómeno de la expresión lingüística, ¿no? Nayeli, muchas gracias, un gusto tenerte por aquí. Y que eso es bien interesante porque
siempre existe, ¿no? De alguna manera múltiples hipótesis de qué fue lo que dio pie a que brincaran los neandertales a poder tener toda expresión lingüística, ¿no? Y se volvía el Homo sapiens, y que tiene que ver con varias situaciones. Una es el crecimiento, ¿no?, de las estructuras laringeas para poder acomodar las cuerdas vocales en una posición que dan resonancia, pero que al mismo tiempo se ha visto que hay un crecimiento muy importante sobre las regiones temporales del lado izquierdo, y que esto probablemente... Muchas gracias, Pati, aquí estamos. Un abrazo hasta Nuevo León, cuídense muchísimo. Entonces estamos platicando es bien interesante cómo se dio el desarrollo, ¿no? Entonces no sabemos si fue parte de un crecimiento cerebral, de una estructura novedosa como era la región del temporal izquierdo, que es la que procesa muchas de las estructuras articulares y de las primeras expresiones, además de los entendimientos del lenguaje, o fue todo el posicionamiento que empezó a estimular esta región, pero finalmente se dio. Ahora, para mí es muy interesante, y como les digo, todas son parte de mis ideas y mis cuestiones, ¿no?, que me encanta compartir con ustedes, es que al ser el lenguaje articulado un fenómeno tan complejo y que nos hace únicos como seres humanos, para mí evidentemente debe ser una de las áreas dentro del fenómeno del desarrollo que tiene mucho más dificultades y que puede presentar una gran cantidad de defectos y alteraciones durante estos procesos del desarrollo, y que aunque de repente se ha venido tratando de empujar los diagnósticos de los problemas de comunicación, que eso es el espectro autista, que no es un problema de la articulación del lenguaje, puede estar inmiscuido, pero el problema en el autismo es un problema mucho más que va sobre el fenómeno de comunicación y no sobre el fenómeno de la expresión lingüística. Y eso es muy interesante porque lo que vimos nosotros es que este fenómeno de la expresión del lenguaje, que es muy importante cómo lo estoy haciendo, cómo la puedo transmitir, se da desde el inicio del nacimiento. Incluso in útero se ha visto que el bebé empieza a hacer, para poder permeabilizar el intestino, una serie de degluciones de líquido amniótico, pero que finalmente todo eso va favoreciendo el accionar de todos los músculos de la cavidad oromandibular, que tiene que prepararse en espacio y en forma, y va preparando como a sus jugadores, que son todos estos músculos que están muy listos para poder empezar el proceso de la articulación. Incluso lo que sabemos es que, y por eso se vuelve tan importante el seno materno, la alimentación al seno materno, una de sus principales funciones que tiene, así nosotros lo vemos, además de todo lo demás, cosas maravillosas que tiene el seno materno, y ya platicaremos de lo increíble que es y los grandes beneficios, es que al final el bebé tiene que succionar de la mama, y esta succión permite no solo que los buccinadores, los maceteros, sino toda la cavidad de los periestafilinos se vaya, el paladar, ¿no?, la lengua, todo eso se va moviendo para irse coordinando e ir viendo exactamente cómo se puede ir logrando para poder empezar a emitir los primeros sonidos. Interesante porque también recordemos que el fenómeno del lenguaje es parte de un proceso que tiene que ver con la integración de diferentes áreas. Y no solo es que un niño para hablar necesite poder mover la lengua, los labios y la expresión, que luego también muchas veces dicen que es por el frenillo corto que no hablan, y la verdad es que el frenillo corto en el 99% de las ocasiones no tiene nada que ver con los problemas del lenguaje, sobre todo con aquellos articulatorios. Pero imagínense que para que ustedes puedan expresar una palabra, ya olvídense de toda una frase, tienen que tener lista la cavidad oromandibular, pero también tienen que tener listo el proceso de audición, el procesamiento de la audición. Esto tiene que tener todo el fenómeno y el sistema de conectividad cerebral,
Y algo de lo que hicimos hace algunos años en el instituto con un gran grupo de médicos, ¿no? Fue que logramos hacer el primer atlas tractográfico de los niños en México, y eso fue muy interesante porque nos ayudó a ver que el lenguaje no es como antes se pensaba, como solamente está nada más en una región del cerebro, sino que, mira, y aquí está bien interesante. Esa es una pregunta, Erika, súper interesante. ¿Hay una edad máxima para que un niño hable? Déjate un niño con autismo, que un niño cualquiera pueda hablar. Y hay una gran equivocación, me parece, desde mi perspectiva muy particular. Y existe un mito donde dice que los niños que no pueden hablar o no desarrollan el lenguaje. Denise, un fuerte abrazo, muchas gracias, un gran abrazo hasta Monterrey. Dicen que los niños que no logran hablar hacia los 6 años de edad no lo van a volver a hacer. Y yo siempre digo, ¿no? Hago la comparación de que no somos carros que tengamos vencimiento los 20,000 kilómetros o 2 años. El fenómeno del lenguaje depende de muchos factores, y el hecho de que un niño no hable a los 6 años no quiere decir que nunca lo vuelva a hacer o no lo va a poder hacer en su vida. Entonces hemos visto niños que han desarrollado lenguajes a edades mucho más grandes, y creo que eso es muy importante porque de repente les puede meter muchísima angustia a los papás en decir: mi hijo tiene 5 años, 3 meses, dice 10 palabras, Dios mío santo, a los 6 años se le va a acabar el tiempo. Esto viene de un posicionamiento muy, muy antiguo. Más o menos en 1964, los doctores Lecour y François en Francia dijeron que el fenómeno de madurez se daba de atrás hacia adelante, que va en un proceso de madurez estructurando, primero madurando y mielinizando las estructuras cerebrales más básicas que tienen que ver con la coordinación, porque evidentemente el cerebelo se tiene que preparar para la coordinación y luego va madurando hasta llegar a las áreas frontales. Y ellos también hablaban de algo que se conoce como las ventanas de oportunidad. Estas ventanas de oportunidad, y es un poco para entender de dónde sale todo esto, ¿no? Las ventanas de oportunidad vienen, déjenme ajustar un poco. Me avisan si se está escuchando, ¿no? Estamos hablando de lenguaje, soy el doctor Eduardo Barragán, dando una serie de opiniones y de ideas muy personales, solo compartiendo un poco lo que estamos haciendo. Me avisan por favor si ya me pueden escuchar para que podamos continuar con nuestra plática. No vaya a ser que también me estén bloqueando por aquí el lenguaje. Ya ve que aparecen de repente los SIDS. Erika, qué bueno, ya se está escuchando. Es que al final estábamos platicando que estas personas, estos neurocientíficos franceses decían que había ventanas de gran oportunidad, que son ventanas o procesos que se van dando en el neurodesarrollo y que están predeterminados. Por ejemplo, sabemos, y que tienen tienen un porqué, ¿no? Porque acuérdense que el fenómeno de neurodesarrollo es un fenómeno piramidal, es un fenómeno como de una gran cadena donde un eslabón le va dando pie al siguiente eslabón para ir formando esta pirámide del neurodesarrollo. Y entonces, por ejemplo, tiene que haber ventanas de oportunidad donde sabemos que los niños tienen que sostener la cabeza los primeros 4 meses. Y que luego tienen que empezar a sentarse alrededor de los 5 y gatear alrededor de los 9 y empezar a caminar alrededor del primer año de vida. Entonces, el hecho de que un niño no camine entre los 10 meses y los 18 meses, que es como el tiempo que podemos tener para poder generar el desarrollo. ¡Ah, qué gusto! Un fuerte abrazo a mi querido Leoncio. Entonces, lo único que tengo que estar visualizando es si un niño no está adquiriendo alguno de estos íconos del desarrollo, tengo que decir, ok, algo está sucediendo que no está logrando consolidar los procesos esperados para el desarrollo, por ejemplo, del sostén cefálico. Y eso pasa con el lenguaje.
Ha sido muy interesante porque el fenómeno del lenguaje se ha venido anteponiendo y se ha venido adelantando, porque nosotros hace 30 años, cuando yo empecé en esto, nosotros en realidad pues no era una gran preocupación los fenómenos de la expresión del lenguaje. Y normalmente uno se empezaba a preocupar cuando un niño no hablaba entre los 4, 5, 6 años de edad. Y había un término que se conocía como los late talkers, o los hablantes o los parlantes tardíos. Y esto normalmente las abuelitas decían: no te preocupes, va a hablar mi niña, tu hijo está bien, solo es flojito. Ahora, lo que es bien importante es que hoy hemos intentado y reconocemos que la expresión y el desarrollo del lenguaje forma parte de la integridad, no solo de la capacidad de poder hablar de un pequeño, sino también de la formación y la regulación y la estructura, que se vuelve muy importante de los pacientes, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan importante que podamos lograr ir consolidando y que podamos ir logrando favorecer y generar estos procesos del desarrollo y que los vayamos vigilando. Interesantemente, los procesos del desarrollo del lenguaje y la vigilancia que se tiene que hacer, uno pensaría que tiene que empezar en la expresión del lenguaje, pero no. Algo que tengo que ir vigilando, porque es el soporte y la base del lenguaje, es el proceso de desarrollo motriz. El desarrollo motriz es muy importante porque le va a dar base y estructura a los procesos de organización cerebeloso y a las estructuras motoras que van a ir logrando favorecer los procesos de organización lingüística. Y junto con esto, ¿no?, el alimento al seno materno, y luego empezar con la lactación a tiempo para ayudar a favorecer un tema que hoy se ha vuelto muy interesante, que es la integración sensorial. Y la integración sensorial, que tiene que ver con yo cómo estoy logrando hacer un procesamiento de lo que como, cómo lo puedo favorecer con texturas, con sabores, con olores. La integración sensorial también tiene que ver en cómo los músculos saben dónde están para poderse integrar y para poder generar esta serie de desarrollos tan interesantes que tienen que ver con el lenguaje. Por eso no es raro que los niños que tienen trastornos de integración sensorial tengan con mayor frecuencia problemas del desarrollo del lenguaje articulado, que no es lo mismo que tener autismo. Y eso creo que es algo que tenemos que empezar a tener en mente. Es parte de, como lo veníamos diciendo en el video anterior, el lenguaje es un fenómeno tan complejo que puede tener múltiples afectaciones y que puede impactar en la forma cómo el paciente está teniendo una praxis y la capacidad de transmisión de los procesos, lo cual no quiere decir que está dentro del espectro autista. Quiere decir que tiene un problema de lenguaje, y como platicábamos en estas ventanas de oportunidad, lo que tengo que ir haciendo en esta vigilancia es pudiendo hacer un acercamiento y una intervención temprana para lograr consolidar estos procesos del lenguaje, que si no se logran a los 6, 7 años de edad, tengo que entender cuál, y eso se vuelve indispensable, importantísimo para seguir haciendo los procesos del seguimiento. También es bien interesante porque entender que el lenguaje es algo tan complejo y que involucra diferentes regiones a nivel cerebral, que lo que vamos a ver es una gran diversidad de alteraciones y de procesos. Entonces puedo ver niños que no están logrando hablar y que tienen un problema del oído. Estoy viendo niños que no pueden hablar y que tienen un proceso cognitivo. Estoy viendo niños que no pueden hablar y que tienen un problema motriz, y que todos van a coincidir impactando en lo que se vuelve más complejo y que participan más, que es el fenómeno de expresión lingüística. Que también recuerden que es indispensable, y uno de los primeros procesos es la imitación. Ahora, de manera súper interesante, parte del fenómeno del desarrollo lingüístico tiene que ver con la audición,
la comprensión y con la tonalidad de lo que están haciendo. Y uno de los primeros sentidos que empieza a tener participación incluso en útero es el oído. Es súper interesante porque a través de la vibración, ¿no?, de la placenta, a través de la vibración del líquido amniótico, el oído que está en formación, recuerden que no solo el oído escucha a través de las ondas sonoras, sino también